Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3, vamos a estar escudriñando. Dios bendiga a cada uno de los que se estarán conectando, escuchando en el tiempo la enseñanza. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y también por vuestra fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que os soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Amén. Oramos. Dios del cielo, gracias te damos, porque en esta tarde, Señor, tu palabra será predicada, será oída en aquellos corazones, Señor, deseosos, ardientes, en aquellos hogares, que tu palabra llegue, Señor, para que sean edificados en el nombre de Cristo Jesús. Abre la mente y abre el entendimiento de cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ocupar el lugar. En esta hora se le ha titulado: Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. En este tema, el apóstol Pablo hace una introducción a la iglesia. Hace una introducción a todos aquellos que somos ya partícipes del Evangelio, que somos ya caminando en el peregrinar, que somos ya servidores de Cristo, que somos ya hombres, mujeres de fe, hombres y mujeres que han decidido apartarse del mal, del pecado, para seguir esta encomienda, para seguir este propósito. Y es aquí donde dice, debemos primeramente. Es algo interesante que el apóstol nos da para edificarnos, nos da para fortalecer nuestras vidas y que nuestras conciencias estén definidas en el llamamiento. Que nos dice en el versículo 3 que debemos de dar gracias a Dios siempre. Son los cristianos agradecidos que siempre caminan en la verdad y que practican la justicia de Dios. Siempre serán corazones que expresen gratitud hacia Dios. Serán corazones que cuando se encuentren en las tribulaciones, en las luchas y en las pruebas, siempre levantarán sus manos y darán la honra y la gloria a Dios. En todo tiempo, en todo momento. No obstante, vendrá a veces la desesperación, vendrá a veces la manera en la cual nos sintamos tristes, agobiados, cansados, desalentados y sin deseos de seguir. Pero es ahí donde el Espíritu Santo trabajará en la vida de los creyentes y traerá esa confrontación, traerá esas fuerzas, traerá a nuestras vidas ese sustento espiritual de fe, de fortaleza, y nos alentará y nos volveremos a levantar y Él nos elevará como el vuelo del águila. Amén. De esta manera podemos analizar y comprender la preocupación del apóstol Pablo hacia los creyentes, hacia todos aquellos que van caminando. ¿Qué es lo que dice? Nos dice que vuestra fe vaya creciendo. En el versículo 3 nos dice que crezca en amor para con cada uno de nosotros. Son los lazos fraternales que Pablo está hablando en cada uno de nosotros para mostrar el amor de Dios. En muchas de las ocasiones el carácter a veces no nos ayuda a demostrar el amor de Dios.
Nuestra manera de ser a veces no nos ayuda que otros vean a Cristo dentro de nosotros. Pero para eso invitamos al Espíritu Santo. Porque en el momento que nos desviaremos de esta verdad, de esta fe, el Espíritu nos trae para guiarnos a la verdad. Otra vez a encarrilarnos en el propósito divino. Y es aquí Pablo que está preocupante porque la fe vaya creciendo en cada creyente. Y de esta manera dice, también nosotros nos preocupamos nosotros mismos, pero también nos gloriamos por lo que las iglesias están haciendo. ¿Qué están haciendo? Perseverando en la fe, perseverando en la confianza, no desmayando. Y cuando él prepara con este mensaje en la mente y edifica el cuerpo de Cristo, dice que el amor debe de manifestarse. También dice que la gloria de Dios en la iglesia, en su pueblo, debe de ver reflejada. Debe de reflejar la gloria de Dios. Un hombre que subió a la montaña llamado Moisés reflejaba la gloria de haber estado con Dios allá en su presencia en el monte alto, y su rostro resplandecía. Y el pueblo decía, este hombre ha estado con Dios. Elías decía, en cuya presencia de Dios estoy. Y vinieron después unos hombres a procurar para llevarlo, y cayó fuego del cielo y consumió a los soldados. Y vino otro grupo y también los consumió, pero vino un tercero y dijo, ten misericordia de mí y de mis hombres. Entonces cesó el fuego. ¿Por qué? Porque se estaba llevando a una provocación si era siervo de Jehová. Pero él vivía en la presencia y Dios lo respaldaba. Es aquí donde vemos nosotros cualidades de los creyentes. La iglesia primitiva tuvo todas las cualidades y las virtudes de Cristo dentro de su corazón, y eso fue lo que lo llevó en la revelación del Espíritu Santo, mirar la condición de los hombres, arrepentirse, convertirse y caminar en la fe genuina. Mire, la manera de vernos a nosotros mismos nos ayudará a crecer, dice el apóstol. Hay una manera que se llama la paciencia, una palabra, una virtud, una manera en la cual nos ayuda a dar fruto. Y aquí está diciendo, por vuestra paciencia y fe, todas vuestras persecuciones y tribulaciones sean soportadas. ¿Qué pasa cuando nosotros nos vemos en una adversidad, en una lucha y en una prueba? ¿Qué pasa en nuestros corazones? Que decaemos. Nuestro semblante refleja la tristeza, la desesperación, la agonía, y empezamos a ver que otros son muy felices mientras que yo, como que Dios no está conmigo. Entonces Pablo dice, si tu fe va creciendo, si tu actitud es siempre dar gracias a Dios. Conocemos a un hombre llamado Job que dijo, ¿qué acaso nada más en las buenas alabaremos a Jehová? No, dijo, también en las malas. Entonces Pablo toma este concepto de que nuestra actitud como creyentes debe de dar gracias a Dios siempre, que nuestra fe vaya creciendo, que el amor de Dios se vaya manifestando, que la gloria de Dios en la iglesia sea reflejada, y que la paciencia también se haga el trabajo en nuestras vidas. Ahora, si usted está siendo perseguido por una dificultad, sepa que en estas áreas el Señor le va a fortalecer. Dice, en la retribución del justo pago que Dios da a todo aquel que le sigue. En una de las ocasiones vemos que Pedro se preocupó y le dijo, Maestro, ¿y nosotros que te hemos seguido, qué recompensa tendremos? Jesús le dijo, tenéis, hermanos, hermanas, tenéis la vida eterna al final. Pondré sus nombres en las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Entonces Pedro se alentó, Pedro se motivó y dijo, si es así, entonces sí le entramos al Evangelio. Había promesa, hay promesa para nuestras vidas, pero es identificar estas áreas.
Cuando identificamos las áreas, cuando venga la lucha, la prueba, Dios nos sacará de esa circunstancia. Él ha prometido estar todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, en esta preocupación el apóstol nos menciona a nosotros que la demostración del justo juicio de Dios sea para ser tenidos por dignos cuando Cristo venga. ¿Cómo nosotros podremos ser dignos? ¿Cómo usted se podrá sentir digno o digna de ser llevada o llevado con Cristo en el propósito? Nos habla a nosotros que nos fortalece primeramente a la iglesia de Cristo, pero andamos analizando un poco más en aquellos. Mire lo que nos dice en el versículo 5, puede leer. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Ahora, si usted ya lleva la vida cristiana, usted ya es un hombre, una mujer que lucha y persevera y va camino al final, entonces Dios le ayudará. Pero nos sigue diciendo, por el cual asimismo padecemos, porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Mire, dice que nos dará el reposo, nos dará la paz, nos dará a nosotros el pago, que es retribución. ¿Qué entendemos por retribución? Retribución es el principio divino. Para los santos es la compensación y el pago por las acciones justas que usted hace, que yo hago. Esa es la compensación que Dios nos dará. Pero también queremos entrar en un término de los no creyentes. En estos puntos que acabamos de mencionar, debemos de identificarnos, debemos de fortalecernos, debemos de seguir creyendo y debemos de seguir creciendo en la palabra del Señor. Bien, si usted ya se identificó en estos puntos, si usted ya se identificó en estas áreas que el apóstol Pablo nos hace mención para que crezcamos y maduremos, ahora vamos a pasar a aquellos que todavía no son partícipes, aquellos amigos que invitamos diariamente, aquellos seres queridos, aquellos que todavía no dan el paso de obediencia para recibir a Cristo en su corazón. ¿Qué pasará con ellos? Ahora en la retribución del principio divino, la compensación con el pago para los justos que hacen las obras santas delante de Dios aquí en la tierra, hoy vamos a mirar también qué nos dice el apóstol. Si seguimos leyendo. En el versículo 8 dice, en llama de fuego para hacer o dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. Mire, aquí entra un término de un segundo plano de otras personas, los que no obedecen, los que no conocen a Dios, los que no reciben el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted me está escuchando y todavía no ha recibido este Evangelio, mire lo que la palabra de Dios nos dice. Dice, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Excluidos, apartados, separados, no habrá nada por hacer, no habrá nada que lo pueda salvar a usted si no ha recibido el Evangelio, si lo ha despreciado, si se ha mirado de esta manera que no le ha dado importancia. ¿Cómo podemos entender en estos tiempos
la manera en la cual Dios quiere salvar las almas. Cuando venga aquel día, dice el versículo 10, para ser glorificado en sus santos, sed admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y de que cumpla todo propósito de bondad y de toda obra en la fe con su poder. Mire qué determinación, y la retribución del principio divino es para los santos y también es para los incrédulos. La retribución significa dar una compensación según las acciones, según lo que yo hago, según lo que usted haga, es lo que Dios le dará a usted. Se recuerda a una madre que ponía a Jesús y sus dos hijos y le dijo que uno sea puesto a tu izquierda, el otro sea puesto a tu derecha. Y le dijo Jesús: mujer, no sabes lo que pides. No está en mí el darlo, sino a mi Padre. Mi Padre hará la separación de las ovejas y de los cabritos. No es que yo quiera ponerlos a mi derecha o a mi izquierda. Es la actitud. Por eso le dice: no sabes lo que pide. Porque si tus hijos hacen lo bueno, estarán en el lado bueno. Y si hacen lo malo, estarán en la condenación perpetua. Es eso que analizamos nosotros en el estudio de la palabra. El castigo para los incrédulos lo muestra aquí el apóstol Pablo. ¿Quiénes son? Los que no conocieron a Dios, los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estarán excluidos, fuera del reino de Dios. Ahora, escrito está, dice: no puede Dios ser engañado. Lo que el hombre sembrare, eso exactamente segará. No hay diferencia. No es lo que el hombre quiera aparentar, es lo que hizo en la vida. Eso le será recompensado. En la justicia divina miramos la recompensa para el bien, el castigo para el pecado, las consecuencias naturales, las recompensas para los justos, pero la ira y el terror para los desobedientes. Galardón, fíjese, y privilegio para los que le aman, pero Dios también honrará en aquellos que decidieron honrarle aquí en la tierra. Jesús dijo: si tú me niegas, mi Padre también te negará delante de sus ángeles. Pero si tú me confiesas, yo también te confesaré delante de mi Padre y delante de todos los ángeles. Mire qué privilegio. Este es el análisis de mirar a dónde va mi vida. Dios honrará a quienes le honran. Las consecuencias del pecado y la maldad aislará a aquellos que no quisieron obedecer al evangelio. Usted que está escuchando en las redes sociales, a usted le está hablando el Señor una vez más. A usted lo quiere incomodar, a usted lo quiere alentar, pero también quiere que no vaya a la perdición. Todos serán traídos delante de la presencia de Dios. Según Hebreos 9:27 nos dice: está establecido para los hombres que mueran solo una vez y luego el juicio. Eso está establecido. No moriremos 2, 3, 4 veces ni reencarnaremos como otras creencias tienen, que reencarnaremos después de muerto. No, iremos a la muerte, a la sepultura, y seremos reservados para el día del juicio. Gálatas 5:7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Cuál será el pago entonces de la retribución del principio divino? Compensación para los que justas acciones muestran referente a la santidad de Dios. Pero castigo y maldad
al pecador, a la humanidad. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios que nos ha librado de esas tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. Damos gracias por su misericordia, su bondad y su amor, que hoy respiramos aliento de vida, respiramos la presencia de Dios en nuestros corazones. Dios nos guía con su Santo Espíritu. Y hoy le damos esas gracias al Señor, como dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿puede Dios ser burlado? Según Gálatas 6:7 dice que no. Ahora, la conexión del apóstol Pablo con Mateo tiene mucho significado. Y esto nos lleva a leer. Abra su Biblia en Mateo, capítulo 25. Mateo 25. Es ahí donde nos lleva a analizar lo que la Escritura nos dice, del 31. Mire lo que nos dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mire, los que hacen misericordia, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo o te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Mire, ¿qué retribución dará Dios a los que no aceptan el Evangelio? Dice el apóstol Pablo. Allí está, los rebeldes, los que no creen, los incrédulos, serán apartados y les dirá: echados en el lugar de fuego. ¡Qué tristeza! Jesús lo describió como el lloro y el crujir de dientes. Jesús lo describe en esta enseñanza de una manera tan dolorosa, donde los hombres recordarán toda su vida, todos sus hechos, pero más bien recordarán todas las veces que se presentó la manera de poder ser salvos. ¡Qué terrible! Haber vivido en esta tierra una vida de luchas, de pruebas, de circunstancias, de dolor, de desesperación, de sufrimiento, de trabajo, y todavía sufrir en la eternidad. No es de sabios, no es de entendidos los hombres que llegarán a ese lugar. Por eso Dios sigue anunciando su palabra. Por eso su consejo sigue presentándose en todas las áreas de nuestras vidas, para que ustedes como familia, oyentes en las redes, puedan reconocer y puedan acercarse al Dios que sigue salvando. La pérdida, para los que no conocen a Dios y desobedecen el Evangelio, dice que será
la exclusión para siempre. Haber pasado los tiempos de Dios, haber despreciado la gracia, haber despreciado la misericordia y la bondad, y haber despreciado el amor de Dios. ¿Qué le queda al hombre? Si Dios dio todo, dio a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué Mateo nos da esta manera de interpretar la Escritura? De que Mateo está viendo proféticamente los que se pierden y los que se salvan. Está mirando. Hoy en día, el oír palabras suaves y palabras bonitas es lo contemporáneo, es lo que está de moda. Pero el compromiso que nos enseña Pablo dice que es dar gracias a Dios siempre. Es vivir en la fe, es crecer, es madurar, es negarse a sí mismo, es tomar la responsabilidad de la vida eterna, de mi salvación, es cuidarla, es comprometerme, vivir en la paciencia, en la espera de que un día vamos a ser llevados a ese lugar que Jesús prometió. No sabemos cuándo. Pablo dijo, a lo mejor estamos muertos, pero de ahí nos resucitará. A lo mejor estamos vivos, pero seremos transformados en un abrir y en un cerrar de ojos. Eso es la paciencia de los santos, pero también perseverando en las luchas y las pruebas y no creyendo las fábulas de muchos que llevan en cautivo los corazones, sino más bien despojaos, dice, del viejo hombre, despojaos de la vieja naturaleza, despojaos de la manera de pensar que no agrada al Señor. Miren lo que nos dice también la otra escritura que se encuentra en Mateo capítulo 8, nos dice que Jesús se maravilló de la fe de un hombre. Entrando Jesús en Capernaum 8:5, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ven, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Miren, Jesús se maravilla del centurión, se goza, se deleita. Jesús, al ver la fe de este hombre, que no le estaba pidiendo o permitiendo que fuese a su casa porque no se sentía digno de que el maestro estuviese en su casa. Un hombre humilde, un hombre que reconocía, decía que estaba bajo autoridad, pero también tenía autoridad. ¿Qué es esto? Cuando nosotros nos sometemos bajo el término del plan y del propósito divino, también nos sometemos a la autoridad que es Cristo,
que es la cabeza de la iglesia. Pero también nosotros tenemos autoridad para predicar el evangelio y hacerles ver a los hombres las injusticias que serán un día llevadas a juicio. También tenemos autoridad de parte de Dios, pero al caminar en esta fe no nos inclina a ser movidos por la autoridad que Cristo o abusar de la autoridad, sino más bien enseñarla. Y aquí es donde este hombre se presenta y Jesús dice, mira, ni en todo Israel, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Los que estaban con Jesús en el versículo 11 les dijo, y esto es lo que queremos llegar también en parte del tema, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y allí será el crujir de dientes. Mire, examinemos la enseñanza que Jesús muestra ante este centurión. Todos los que lo seguían a Jesús no mostraban una fe digna de que Jesús se maravillara. Lo seguían, sí. ¿Eran obedientes? Sí. ¿Y seguían a Jesús? ¿Eran oyentes de la palabra? Sí. Pero aún no había una fe dentro de sus corazones donde Jesús se maravillara de ellos. Jesús ve la fe de nuestros corazones y Jesús actúa según la fe que hay dentro de nosotros. Y hoy podemos decir, yo tengo fe, pero la fe sin obras es muerta, es vana. Y es donde nos engañamos nosotros mismos y creemos que tenemos tales maneras que Dios nos va a respaldar y que Dios nos va a conceder todo lo que pidamos, porque dice que al que creyere todo le es posible y todo lo que pidieres en oración será hecho. Sí, pero cuando Jesús sana a otro le dice, sea hecho conforme a tu fe. Entonces no actuó el poder de Dios, no actuó la misericordia y la bondad de Jesucristo, no, sino la fe. Muchas veces nos da a que lo que hay en nuestros corazones va a dar la credibilidad del cielo, la aprobación. Y es eso, cuando Jesús nos prueba a nosotros, es por eso que aquí hay una advertencia muy grande. Y dice, mira, muchos van a venir del oriente, del occidente, del norte, de todas las áreas y se sentarán a la mesa con Abraham y con Isaac. Procura ser de esos, obedientes, que tengan fe, que tengan perseverancia, que crean a la palabra, que la obedezcan, que se sujeten a ella. Procura ser de esos que pagan el precio. Procura ser de los que toman su cruz cada día y se niegan a sí mismos. Jesús le dice, muchos van a venir, se van a sentar a la mesa con Abraham y con Isaac, con Jacob, en el reino de los cielos. Pero le dice, muchos estarán afuera, muchos estarán excluidos, muchos ahí serán lloro y el crujir de dientes. ¿De quiénes son estos? De aquellos que profesaron una fe sin obras, una fe muerta. De aquellos que nunca se negaron a sí mismos y nunca siguieron ni se sujetaron a los mandamientos de Dios. Y eso es una terrible causa de la cual cada uno de nosotros debemos de procurar con diligencia, entender, comprender y analizar que los tiempos están para no perderlos, sino que dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sé sabio, no seas necio, aprovecha bien el tiempo. Si esta palabra llega a tu corazón, o vas entrando a la transmisión, o la escucharás, ponla desde el principio y recibe las citas bíblicas, llévalas a tu corazón y examínate. Si este mensaje te pueda despertar y no ser partícipe del crujir de dientes, del lloro, del lamento, porque muchos se engañarán a sí mismos. ¿Cómo? Leyendo la palabra,
pero no obedeciéndola. Y es aquí donde al final de los tiempos nos dice Jesús: muchos me dirán, Señor, Señor. Pero les diré, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes son estos? Estos son aquellos que dice el apóstol Pablo aquí en la carta principal del texto base que leíamos, 2 de Corintios capítulo 1, 3 en adelante, hasta el final. Dice, son los que no conocieron a Dios. Hay gente dentro del pueblo de Dios que no conoce a Dios. No le conocen la santidad, no le conocen la pureza, no le conocen la obediencia, no le conocen la fe, no le conocen la sujeción, no conoce a Dios en sus términos de la retribución de su principio divino. No sabe que Dios nos dará el pago según las acciones que nosotros presentemos en la actitud y en la obediencia. Nos dice el apóstol, dice, Dios os tenga por dignos de su llamamiento y su cumplimiento en todo su propósito, en su bondad y en toda obra de fe con poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y también del Señor Jesucristo. ¿Qué entendemos en el mensaje? Que muchos no conocen a Dios porque no le buscan. Muchos no conocen a Dios porque no leen la palabra. Muchos no conocen a Dios porque no han tenido una experiencia en su momento de oración. Muchos no conocen a Dios porque toda su vida vivieron en la vieja naturaleza, en el viejo hombre, en mentira, en engaño, y todo eso llevó a no llevarlos a un compromiso genuino delante del Señor. Pablo dice, aquellos que no obedecen al Evangelio. Hay gente dentro del pueblo de Dios que no quiere obedecer el Evangelio, no quiere obedecer lo que el Señor está mandando. Dice, ¿por qué me dices, Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Ahí nos lleva a una desobediencia. Y Pablo recalca que habrá o sufrirán una pena eterna de perdición. ¿Quiénes son los que sufrirán una pena de perdición? Hablábamos, los no cristianos, los incrédulos, los que rechazan a Cristo como Señor y Salvador, los que nunca fue escrito su nombre en el libro de la vida, los que rechazaron su amor, su misericordia, su gracia, los que rechazaron la sangre de Cristo. Eso es parte del mundo de los no creyentes en Cristo Jesús, de los que no han nacido de nuevo todavía. Pero ¿qué de los que están dentro? De los que sufrirán la perdición, de los que sufrirán ser excluidos de la pena eterna que le llama la palabra. Aquí le estaba hablando Jesús a su pueblo y dice, mira esta fe que tiene el centurión, pero muchos de ustedes dicen, en aquel día no se podrán sentar a la mesa con Abraham, con Isaac, con Jacob. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra. Dice Pablo, no conocen a Cristo, no obedecen al Evangelio. Son aquellos que viven una vida light, son aquellos que viven una vida por encima, son aquellos que siempre están renegando de las cosas. Y aquí Pablo dice, demos gracias por todas las cosas. Es aquí donde nos menciona la palabra de Dios la exclusión. En su palabra encontramos muchas áreas. Una de las áreas que sufrirá pérdida los creyentes es en la parábola de las 5 vírgenes insensatas, que no llenan el aceite en su corazón. Esa es una. La otra es lo que forman parte del trigo y la cizaña. Las cizañas serán cortadas. Son aquellos creyentes dentro del pueblo de Dios que su vida está involucrada en todo aspecto de negatividad.
en todo aspecto de murmuración, en todo aspecto de malentender las cosas, de cambiarlas, de traducirlas al lenguaje que no es agradable delante de Dios. Son todos aquellos que vivieron una vida solamente cruzado de brazos, una vida solamente que no les dio nada de entendimiento ni comprensión. Y es esto que nos lleva. Hay otros que dicen en los dones, en los ministerios, en los talentos que son irrevocables, pero serán llamados a cuentas. Hay unos que entierran el llamado, entierran el compromiso, entierran la obediencia, entierran la fe, entierran aquellas promesas que Dios les dio y sepultan ahí esa palabra de Dios y son aislados de ese compromiso, sufrirán pérdida. También nos lleva a nosotros en esto que estábamos leyendo, donde dice que las obras de ellos son más de cabritos que de ovejas, ¿sí? Y es ahí donde serán separados los cabritos en la izquierda y las ovejas al lado derecho. ¿Dónde va a estar usted? ¿Dónde usted quiere estar? Dice, cuando seas excluido, ahí ya no hay nada que hacer. Excluido de la presencia y de la gloria del poder de Dios. No hay nada que hacer, amigos que nos acompañan en estas enseñanzas y que escuchan, que yo sé que Dios trabajará en sus vidas y en sus corazones. Acérquense a Dios, acérquense a su palabra. Dios tiene aún misericordia. Si usted respira es porque Dios le ha permitido que usted escuche esta enseñanza. No menospreciéis este llamado. Ahora vamos a orar. Dios del cielo, bendice a cada oyente, bendice nuestras vidas. Señor, bendice los hogares, las familias, los jóvenes, los adultos, cada matrimonio, Señor, afírmalo, afiánzalo. Aquellos que no son salvos, Señor, que a través de este mensaje puedan escuchar, puedan entender, puedan comprender, se puedan analizar, Señor, que está en riesgo su vida, que está en riesgo su alma, Señor. No permita que vaya a condenación. Examínales sus corazones, hazles ver, hazles entender, háblales a través de sueños, háblales a través, Señor, de revelación, háblales a través de tu palabra, háblales, Señor, a esos que se van perdiendo día tras día y que marchan, Señor, de este mundo sin salvación. No permitas que más almas se sigan perdiendo, Señor. Extiende tu mano de poder y ten misericordia de ellos. Gracias. Y amén. Dios bendiga sus vidas, a todos los que están de aquel lado, en el nombre de Cristo Jesús.